buenas tardes compañeros. Mi grupo está conformado por Carla Manglia, Goya Zúñiga y mi persona Magali Monteser. Nosotros les vamos a hablar sobre la Gran Depresión, sus consecuencias y sus efectos. Para esto tenemos que saber qué fue la Gran Depresión, que es de lo que yo les voy a hablar. La Gran Depresión, o también llamada crisis de 1929, fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores de la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países en los que se lo analiza, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929 y se expandió hasta finales de la década de los años 30 o principios de los 40. Fue la depresión más larga del tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de bolsa de valores en Nueva York, el martes 29 de octubre de 1929, conocido como Crack del 29 o Martes Negro, aunque 5 días antes, o sea el 24 de octubre, ya se había producido el Jueves Negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La Gran Depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayó la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50% y un 66%. El desempleo de los Estados Unidos aumentó a un 25% y en algunos países alcanzó hasta el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de industria pesada y la industria de construcción. Se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente hasta un 60%. Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de las industrias del sector primario, con pocas fuentes alternativas de empleo, fueron las más perjudicadas. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar sobre la crisis financiera y las consecuencias. La Gran Depresión, la crisis financiera de 1929, se originó entre los años de 1930, aunque algunos países lo comenzaron en 1929. La mayoría de los países lo comenzaron en 1929 y terminó por acabándose en los años 30 o años 40. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos tras la caída de la bolsa de valores en Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, también conocido como 29 o Martes Negro, aunque había ya empezado 5 días atrás, como el 24 de octubre, que se lo había producido como el 24 negro o el jueves negro, y rápidamente se extendió durante todo el mundo. La depresión tuvo efectos devastadores con ya sean países ricos o países pobres, donde la inseguridad y la miseria aparecían como si fuera una epidemia. De modo que cayeron las rentas sociales, los precios, los ingresos fiscales y los beneficios empresariales. Los países comenzaron a recuperarse en la década de 1930, pero tenían algunos efectos negativos hasta cerca de los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Sus consecuencias. Hubo consecuencias económicas, sociales y políticas. Las económicas, sus principales consecuencias es que consiste en la reducción de consumo, la cual llevó a cerrar muchas empresas porque se veían muy afectadas sobre la falta de demanda. Por su parte, Estados Unidos casi 4 años estuvo con indicadores económicos negativos. Las consecuencias sociales. En cuestión social, incrementó los fenómenos de desigualdad social en todo el mundo, que presentaron cifras como hambre, pobreza e indigencia. A través de la tasa de desempleo aumentaron justo con la inseguridad y la criminalidad. Muchas familias cayeron en pobreza e incluso personas que conservaron sus empleos tuvieron que
tuvieron que reducirle los salarios. Sus consecuencias políticas es que a partir de la crisis mundial en diferentes países principales europeos surgieron formas de gobierno totalitarios en países como Alemania o España, que luego que se originara la Segunda Guerra Mundial en 1939, además la falta de trabajo y la desigualdad social, que incrementaban el consumo como pensamiento político e ideológico, ya que este modelo les proviene a las personas con un colchón económico, asegurados entre la inestabilidad económica. Les voy a hablar sobre la Gran Depresión de Latinoamérica. Los efectos en América Latina. Todos los países de Latinoamérica se vieron afectados por la Gran Depresión, pues sus economías dependían de las exportaciones de uno o dos productos del sector primario. Las ventas bajaron, los precios internacionales cayeron, produciendo la quiebra de la incipiente industria de terratenientes y de comerciantes. Las exportaciones latinoamericanas se redujeron en un 50% entre los años 1929 y 1932, aumentando la pobreza. Para enfrentar la situación se cambió el modelo monoexportador y se dio impulso a la industria para reemplazar los productos importados que ya no podían comprarse. La caída de los productos agropecuarios de exportaciones llevó a que miles de campesinos tuvieran que migrar a las ciudades, convirtiéndose en manos de obra. Para las nacientes industrias, este movimiento generó el movimiento obrero latinoamericano. Durante la época de 1930, los movimientos sindicales cuyas propuestas políticas tenían tanto elementos capitalistas como socialistas y que surgieron en América Latina desde el año 30 a los años 50 del siglo XX. La nueva corriente para salir de la crisis proponía el intervencionismo del Estado de la economía. Algunas medidas prácticas fueron el aumento de los salarios para estimular el consumo, que se estableció el salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, fijación de precios a los productos agrícolas, cuotas de producción a las industrias, pensiones jubilares, grandes obras de infraestructuras para generar empleo. Este conjunto de medidas se conoce como New Deal, que por los buenos resultados en Estados Unidos se adopta en el mundo occidental. En el inicio del 1930, el modelo del Estado benefactor, producto por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, surge como respuesta a las crisis. Se transforma el modelo del Estado monoexportador y se busca invertir en salud, educación, vivienda, servicios para mejorar la calidad de vida en la población, con el objetivo de convertir el obrero en productor consumidor.